Tema 28. El regreso de Jesucristo, el milenio, el verdadero orden mundial. Este escenario del milenio a la gran mayoría de la gente le parecerá algo fantasioso, como sacado de alguna novela de ficción, pero no cabe la menor duda que será una realidad. Este mundo experimentará, lamentable no todos, el ver ese mundo añorado por todos los seres humanos, pero que por mucho que intentemos imaginarlo, con toda seguridad nos quedaríamos muy cortos. Vamos a lo que dice Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Como lo he afirmado varias veces, sí, el futuro de la humanidad será totalmente apoteósico. En Lucas 4, 18 al 19, el Señor Jesucristo dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Ese año lo entendemos proféticamente como el tiempo del milenio. Segunda de Pedro 3:8. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Veamos una de las hermosas promesas para este tiempo que registra Isaías 2:4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Pero precisamente antes del regreso del Señor Jesucristo se dará la batalla de Armagedón, la cual será la culminación de la Tercera Guerra Mundial. Y aunque morirán millones, otros muchos millones sobrevivirán. Para quienes somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos la siguiente promesa en el Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Después del regreso del Señor Jesucristo y durante 1000 años, el mundo entero experimentará un gobierno totalmente justo. Vivirá en un mundo en paz, donde no habrá guerras, ni hambre, ni enfermedades. Será sin duda un mundo sin desigualdades ni injusticias. Indiscutiblemente, será ese mundo que toda persona anhela para vivir. En ese tiempo todo el mundo habitará en su propia tierra y en su propia casa. Los seres humanos disfrutarán de 1000 años de gran abundancia y por lo tanto nunca habrá escasez de ninguna cosa. ¿Será que eso a algunas personas les sonará a socialismo? Veamos Miqueas 4:4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Y lo confirma Zacarías 3:10. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de ustedes convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Mateo 6:33 dice: Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Que esta expresión está por el Señor en otro contexto? Sí, pero por favor reflexiona más allá y piensa cómo poner la mirada en el reino de Dios y verás que naturalmente debemos conocer qué es. Si no sabemos qué es el reino de Dios, ¿cómo podremos poner la mirada en él? Iglesia de Dios, el reino de los cielos son unas magníficas buenas nuevas que el Señor quiere que nosotros conozcamos desde ahora, con el propósito de que nuestra fe sea fortalecida, ya que es, como dice su palabra en Primera de Pedro 1:3, una esperanza viva. Primera de Corintios 3:9 al 12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Quiénes habitarán la tierra en el milenio? Muchas personas piensan que quienes habitarán en el milenio serán personas creyentes lavadas por la sangre de Cristo, y es por ello que se le llama comúnmente como el milenio de paz, y que todo será color de rosas, pero no es del todo así. Valga decir que mucha gente le echa la culpa al diablo de todo lo malo que hay en el mundo, y eso es verdad, pero se ha convertido en una excusa también para muchos, de echarle la culpa al diablo de sus malas acciones, lo cual en la mayoría de los casos no es así. Revelaciones 12:5
Dice que el Señor Jesucristo gobernará las naciones con vara de hierro, referencia hecha naturalmente para el tiempo del milenio. La expresión vara de hierro muestra la necesidad de un gobierno firme que ejerce la autoridad con mano dura. ¿Y por qué? Porque sencillamente todos los habitantes de la tierra no serán personas que habrán recibido a Jesucristo como Señor. Una gran multitud de personas que nacerán en ese tiempo tampoco serán personas espiritualmente nacidas de nuevo, que al igual que quienes nacieron después del diluvio, llevan consigo la naturaleza de pecado. ¿Sorpresa? Durante esos 1000 años el diablo estará incapacitado para manipular al mundo. Habrá sido encarcelado en el abismo, pero eso no evitará que se manifieste la maldad sembrada en la mente de las personas que aún son inconversas y que por lo tanto aún tienen la naturaleza adámica de pecado que le lleva a pecar. No pecarán por engaño, sino que lo harán producto de su propia naturaleza caída. Esa naturaleza será mucho más evidente al final del milenio, como lo veremos. Es claro que para la raza humana obedecer el mandamiento de fructificar y multiplicarse no ha sido problema. El problema entonces está en que se multiplica también lo que está en el corazón del hombre, es decir, su mente no regenerada, y que el Señor Jesucristo describe perfectamente en Mateo 15:19. Porque del corazón, la mente, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esa es precisamente la naturaleza de una persona que no ha sido aún engendrada de lo alto. Sobre ello hablo en el video número 19. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. ¿Podemos imaginarnos la superpoblación que en esos 1000 años habrá en la tierra? La palabra dice en Isaías 65:20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Pero eso no será ningún problema. El perfecto gobierno del Señor Jesucristo se verá reflejado en un manejo social, ambiental, urbanístico y demás, que mantendrá el planeta en equilibrio perfecto. Aún los animales perderán su ferocidad. Veamos Isaías 11 del 6 al 9. Lo maravilloso que será ese tiempo. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño les pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Este escenario a la gran mayoría de la gente le parecerá algo fantasioso, como sacado de alguna novela de ficción, pero no cabe la menor duda que será una realidad. Este mundo experimentará, lamentablemente no todos, el ver ese mundo añorado por todo ser humano, pero que por mucho que intentemos imaginarlo, con toda seguridad nos quedaremos muy cortos. Veamos lo que dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este pasaje es otro más de los muchos, para resaltar que todo esto maravilloso ocurrirá en la tierra, la misma en la que Yahshua, el Señor Jesucristo, será el Rey. Como ya sabemos, la iglesia vencedora reinará junto con el Señor Jesucristo. Así lo dice el Espíritu Santo en Revelaciones 26. Bendecido y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Revelaciones 24 lo reafirma. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que no nos iremos para el cielo. Habitaremos eternamente, pero en los cielos nuevos y la nueva tierra. Así lo dice 1 de Pedro 1:4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esa es una promesa para la vida eterna, que comienza después del milenio, pero no de manera inmediata, pues habrá antes el juicio ante el trono blanco. Al final del milenio, Satanás será desatado por un poco de tiempo.
Recordemos que estará bajo rejas durante esos 1000 años. Veamos Revelaciones 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Yo me atrevería a pensar que el tiempo en el que Satanás será suelto será el mismo tiempo del juicio dado al mundo a través de las 7 copas. Sabemos que irá a reunir a las naciones contra Jerusalén y se dará la guerra de Gog y Magog, donde serán destruidos. Pero esta vez el Señor no estará como siervo, estará como el rey de todo el mundo. Aclaro una vez más que Jerusalén no será la ciudad con el sistema humano establecido por el que hoy se llama el Estado de Israel. Propósito del milenio. Durante el milenio las naciones vendrán a adorar al Señor. Revelaciones 15:4 dice: Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido manifestados. Esto será el cumplimiento de Zacarías 14:16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Los versículos 17 al 19 describen además lo establecido para aquellas naciones que no suban a adorar a Dios. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Veamos pues cómo en el milenio no todo será color de rosas, pues el pecado no ha sido aún destruido por completo. Lo que fue destruido en la cruz por el Señor Jesucristo fue el poder del pecado y la victoria de Yeshua del Señor Jesucristo sobre Satanás y sus demonios. Las naciones tendrán acceso al árbol de la vida y recibirán sanidad de él. Veamos Revelaciones 22:2 y versículo 14. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaban el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y el versículo 14 dice: grandemente bendecidos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Recordemos que ese árbol de la vida estaba en el centro del huerto del Edén, y que Adán y Eva tenían acceso a ese árbol, pues era tipo de la imagen visible del Dios invisible con la que fueron creados, del cual debían comer para crecer en la formación de esa imagen. El milenio será el tiempo en el que además aprenderemos a gobernar bajo el mandato del Señor Jesucristo. Así lo dice Revelaciones 2:26-27. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Una promesa ya dada por el Señor en Lucas 19:17. Bien, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Mira que eso es para quienes fueron fieles en lo poco. Otros seguramente gobernarán sobre muchas más ciudades. Ya vimos en otro tema que el propósito de Dios al comienzo, como se registra en el primer capítulo de Génesis, ha sido que los seres humanos sean administradores y gobernantes. Ese aprendizaje es necesario, pues como lo expliqué en el video número 18 sobre la tierra inacabada, creo entender que las ciudades que el Señor nos entregará para administrar serán literalmente ciudades, pero en el tiempo de la vida eterna, cuando vivamos en los cielos nuevos y la tierra nueva, serán planetas o galaxias. Y en donde también formulo la pregunta: si no, entonces, ¿para qué Dios crearía cielos nuevos y tierra nueva, sino para ser habitada? Recordemos que Dios creó la tierra como nuestra herencia eterna, y ese propósito se cumplirá, aunque sé que para muchísimas personas eso suena muy loco. Pero si de vez en cuando se detienen a pensar en ello, encontrarán que tiene sentido. El Dios que yo, gracias a Dios, he venido conociendo, quien creó toda esa inmensidad del universo y todo lo que en él hay, es un Dios todopoderoso, con grandiosos y portentosos propósitos para toda la humanidad que él creó y que son para toda la eternidad. Para quienes no lo hayan visto, les invito a ver la serie ¿Dónde viviremos la eternidad?, videos 15 al 19. ¿Y después del milenio? ¿Te has hecho esta pregunta? Una vez transcurrido el milenio, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿A dónde iremos?
De nuevo, quizás algunos piensen que estaremos sentados eternamente en una nube tocando un arpa, tal como lo han mostrado tantas películas baratas que el diablo ha producido a través de Hollywood. Otros creen que eso nadie lo puede saber. Vendrá después el juicio ante el trono blanco, en donde serán juzgados todos los muertos que no resucitaron 1000 años antes, entre quienes también habrá creyentes, y estarán también presentes los que sobrevivieron del milenio. Creo que de estos últimos muchos serán salvos y serán parte de los que poblarán los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios hará, y que, como ya lo he dicho, será un nuevo universo. Sobre este es el que los vencedores reinarán eternamente. El Señor Jesucristo dice en Marcos 12:25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Y también en Lucas 20:35-36, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahora bien, ¿cómo entendemos entonces esta otra afirmación del Señor Jesucristo que se encuentra en Mateo 19:29, Marcos 10:29-30? Jesús dijo, en verdad les digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esos pasajes expresan claramente que aquellos que por seguir a Jesucristo lo hayan dejado todo, recibirán 100 veces más, y ello incluye mujer, hijos y propiedades. Vemos que hay dos condiciones diferentes para dos grupos diferentes. Creo que el Señor en su momento nos dará más luz al respecto. ¿Iremos al cielo o esperamos el reino de los cielos en la tierra? La palabra dice en Mateo 5:5 que la tierra es nuestra herencia. Dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Siempre hemos pensado que al morir nos vamos para el cielo, que cuando resucitemos nos vamos para el cielo por toda la eternidad. Nos hemos preguntado, ¿qué haremos nosotros todos los días por la eternidad en el cielo? No, el plan de Dios para los creyentes no es el cielo, sino el reino de los cielos. Su plan está determinado desde el principio, y es que los seres humanos, bajo su mandato, bajo el mandato del Señor Jesucristo, gobiernen la tierra, como está registrado en Génesis 1:28. Este mandamiento de Dios nunca se ha cumplido y nada lo podrá impedir. Así que el ser humano un día verá el cumplimiento de este propósito divino, siendo parte del mismo. El tema número 18, ¿dónde viviremos la eternidad? El universo, la tierra inacabada, amplió mucho más detalladamente este tema. Pero sí iremos al cielo. El Señor Jesucristo una vez resucitó, ascendió al cielo para presentarse ante el Padre y después regresó a la tierra. Asimismo sucederá con la iglesia arrebatada. Cuando todos tengamos cuerpos glorificados, iremos al cielo también para presentarnos ante el Padre, pero después descenderemos de nuevo a la tierra para tomar posesión de ella como la tierra prometida eternamente. Y la gobernaremos bajo el gobierno de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, durante el milenio. Y después no iremos al cielo, sino que habitaremos en el reino de los cielos nuevos y la nueva tierra. Si no lo has hecho, te animo a que abras y leas el Manual de Dios, que no es un libro religioso, pero sí el más extraordinario manual de vida y el contundente testimonio profético para todos los tiempos, especialmente para este tiempo final que estamos viviendo. Jesucristo dijo en Juan 8:31-32, si ustedes quieren ser mis discípulos, permanecerán en mi palabra y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es por ello que en nuestras oraciones diarias debemos pedirle a Dios que venga a su reino eterno. Algunos aseguran que el reino de Dios ya llegó al venir Jesucristo, pero esto es parcialmente correcto, pues el Señor al venir dijo en Mateo 4:17, el reino de Dios se ha acercado. Y dijo además en Mateo 12:28, el reino de Dios ha llegado a ustedes, pero también dijo en Mateo 6:10, que al orar debemos pedir, venga tu reino. Examinar el contexto de cada una de estas aseveraciones nos permitirá entenderlas adecuadamente. Habacuc 2:14 dice, pues la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar.
Isaías 45:23 dice: he jurado por mí mismo, la palabra ha salido de mi boca en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Sí, el reino de Dios será totalmente establecido en la tierra, y eso, gracias a Dios, será muy pronto. Revelaciones 22, 16, 17 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la fuente de la vida gratuitamente. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo ser humano conocerá al Señor, y dicho conocimiento le llevará a volverse a Él, a aceptarle como su Señor y Salvador. Y por esa conversión y por ende nuevo nacimiento, es decir, recibir la vivificación de su espíritu, es que puede doblar sus rodillas en adoración genuina y por lo tanto podrá jurar lealtad al Dios verdadero. Primera de Corintios 12:3: por tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es maldito, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Este mundo se dirige vertiginosamente hacia la más densa y terrorífica oscuridad. ¿Quieres ser libertado por el Señor Jesucristo, el único que tiene todo el poder para liberarte? Hoy es día de salvación. Clama a Él y Él te responderá. Abajo en la descripción de este video dejaré los enlaces de los otros 4 videos que corresponden al tema del regreso de Jesucristo. Que Dios les bendiga.